Enfócate en ti, no en los demás. 5 lecciones budistas para cambiar tu vida por completo. En un mundo que constantemente nos empuja a mirar hacia afuera, a compararnos, a competir, a complacer, a buscar validación externa, el mensaje de las enseñanzas budistas emerge como un llamado silencioso pero poderoso. Vuelve a ti. El budismo no propone una vida de aislamiento ni de indiferencia hacia los demás, sino un retorno consciente al centro de uno mismo, al templo interior donde se encuentra la paz, la verdad y la sabiduría. La vida moderna está repleta de estímulos que nos arrastran hacia una hiperconexión con el exterior. Redes sociales, noticias, exigencias laborales, expectativas familiares, juicios sociales. En este ruido ensordecedor, la voz de nuestro ser más profundo se ahoga. No es de extrañar que tantos vivan atrapados en la ansiedad, el miedo, la inseguridad o la constante necesidad de aprobación. Hemos perdido el contacto con lo esencial, con nosotros mismos. Las enseñanzas de Buda nos recuerdan que todo sufrimiento nace del apego, de la identificación con lo que no somos, de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Y esa ignorancia se alimenta cuando enfocamos nuestra atención en lo que los demás hacen, piensan, opinan o desean. Por el contrario, el despertar, el objetivo último del camino budista, solo puede comenzar cuando dirigimos esa atención hacia adentro, cuando nos convertimos en observadores de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. Este texto propone un viaje profundo a través de 5 lecciones transformadoras del budismo, todas orientadas a ayudarte a centrarte en ti mismo y dejar de vivir a través de los ojos de los demás. Son enseñanzas milenarias, pero más vigentes que nunca. Y si decides no solo leerlas, sino vivirlas, puedes iniciar una transformación radical en tu forma de experimentar el mundo, tu propósito y tu paz interior. Ahora comencemos este camino con la primera lección, la atención plena como retorno al presente y al yo verdadero. La atención plena como retorno al presente y al yo verdadero. La atención plena, o mindfulness, no es solo una técnica de meditación, es, según el budismo, una forma de vivir. Y más aún, es el portal directo para reconectarnos con quienes somos realmente. Es en el momento presente donde todo ocurre, y sin embargo, vivimos casi permanentemente fuera de él. Desde que despertamos, nuestra mente se lanza hacia el futuro o hacia el pasado. Preocupaciones, proyecciones, arrepentimientos, comparaciones. Nos obsesionamos con lo que los otros harán, dirán, opinarán. ¿Le gustará esto a tal persona? ¿Qué pensará mi familia? ¿Cómo me verán mis compañeros? Sin darnos cuenta, vivimos como si el escenario de nuestras vidas tuviera un público invisible al que debemos constantemente agradar. Pero ¿dónde estamos nosotros en medio de esa representación? Buda enseñó que el sufrimiento nace cuando abandonamos el momento presente. Cuando nos desconectamos de la hora, entramos en el terreno de la ilusión. Y en ese terreno dejamos de estar en contacto con nuestro verdadero yo. Nos convertimos en personajes, en máscaras. La atención plena nos invita a regresar al único lugar donde la vida realmente sucede, aquí y ahora. Este regreso no es solo un acto de presencia externa, sino de presencia interna. Significa notar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que ocurre en nuestro cuerpo y mente sin juzgar, sin resistir, sin huir. Es un ejercicio de profunda honestidad con uno mismo. ¿Estoy actuando por miedo o por amor? ¿Estoy reaccionando o respondiendo? ¿Estoy proyectando en los demás lo que no me atrevo a mirar en mí? Practicar la atención plena es dejar de vivir automáticamente. Es elegir conscientemente dónde ponemos nuestra atención, y eso cambia radicalmente nuestra existencia, porque allí donde va la atención, va la energía,
Y si esa energía está dirigida hacia la comparación, el juicio o la validación externa, estamos regalando nuestro poder. En cambio, si la dirigimos hacia nuestra respiración, nuestros pasos, nuestras sensaciones y emociones tal como son, estamos recuperando nuestro centro. Y es desde ese centro donde podemos tomar decisiones verdaderamente libres, no las que nos dicta la presión social, la familia o la imagen pública, sino las que nacen de nuestra esencia. La atención plena, entonces, es el acto revolucionario de volver a ser nosotros mismos en un mundo que nos invita constantemente a hacer cualquier otra cosa. Cuando uno comienza a practicar mindfulness, empieza a notar cuán distraída estaba su mente. A menudo vivimos con un piloto automático activado, sin darnos cuenta de cómo llegamos a ciertos lugares o por qué hacemos lo que hacemos. Esta desconexión nos aleja de nuestra capacidad de elegir. Vivir atentos significa vivir despiertos, y vivir despiertos es vivir libres. Además, esta práctica nos ayuda a romper con el hábito de mirar hacia afuera. En lugar de observar y juzgar a los demás, comenzamos a observarnos, no con dureza, sino con compasión. Vemos nuestras heridas, nuestros patrones, nuestras emociones reprimidas, y al hacerlo, comienza la verdadera sanación. La atención plena no requiere un templo ni un cojín de meditación. Puede comenzar ahora mismo. Respirar con conciencia, sentir nuestros pies tocando el suelo, escuchar de verdad a quien tenemos enfrente, comer con gratitud, caminar como si cada paso fuera sagrado. Cuando convertimos cada momento en una oportunidad para volver a nosotros, el mundo cambia, porque nosotros cambiamos. En el budismo hay una frase poderosa: cuando caminas, camina; cuando comes, come. Parece simple, pero contiene un universo de sabiduría. Nos recuerda que vivir plenamente no se trata de hacer más, sino de estar más presentes. Y esta presencia es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Entonces, si realmente deseas cambiar tu vida, comienza por este punto. Presta atención, no a los demás, no a sus opiniones, no a sus juicios. Presta atención a ti, a tu respiración, a tu cuerpo, a tu verdad, porque ahí está la semilla del despertar. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que ha encendido algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas como esta, profundas, sinceras, transformadoras. Caminamos juntos en este sendero de conciencia y libertad, así que suscríbete, acompáñanos y sigue explorando las siguientes lecciones que pueden cambiar tu vida por completo. El desapego de la aprobación externa como camino hacia la libertad interior. Desde los primeros años de vida aprendemos, o mejor dicho, nos condicionan a buscar aprobación. El niño que recibe una sonrisa de sus padres al decir gracias, el adolescente que obtiene una ovación por sus notas, el adulto que recibe una felicitación por su apariencia, sus logros o su forma de actuar. Así, de manera casi imperceptible, el sistema nos entrena a depender de la mirada ajena para definir nuestro valor. Pero el budismo, con su profundidad serena, nos recuerda algo esencial. Ningún reconocimiento externo puede reemplazar la validación que proviene de uno mismo. Y hasta que no soltemos la necesidad de ser aprobados por otros, seremos prisioneros de sus opiniones, sus expectativas y sus juicios. Esta dependencia de la validación externa es una de las formas más sutiles de esclavitud mental. Nos hace moldear nuestras decisiones, nuestras palabras, incluso nuestras emociones para agradar, para encajar, para ser aceptados. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Decimos sí cuando queremos decir no. Elegimos un camino por miedo al rechazo. Sonreímos cuando por dentro queremos llorar, y así
Lentamente nos alejamos de nuestra autenticidad, de nuestra esencia, de nuestra libertad. El budismo enseña que todo sufrimiento surge del apego, y la necesidad de aprobación es una de las formas más profundas de apego. Nos aferramos a la imagen que los demás tienen de nosotros, a las expectativas que depositan, al reconocimiento que ansiamos recibir. Pero esa imagen no somos nosotros. Es solo una proyección, una sombra, y vivir para sostener esa proyección es agotador. Nos desconecta, nos fragmenta, nos vacía. Romper con este patrón no es fácil. Implica mirar hacia adentro con valentía y hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué necesito que los demás me aprueben? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar con su reconocimiento? ¿Qué miedo me impide ser simplemente quien soy, sin disfraces ni máscaras? A menudo, la raíz está en heridas no sanadas, en mensajes recibidos en la infancia, en traumas de rechazo o abandono. Y es allí, en ese territorio vulnerable, donde comienza la verdadera transformación. No se trata de volverse indiferente o arrogante. No se trata de ignorar por completo a los demás. Se trata de cambiar el origen de nuestra seguridad, de dejar de buscarla afuera y empezar a construirla adentro. Cuando dejamos de necesitar que otros nos digan que somos valiosos, comenzamos a sentir ese valor en cada respiración, en cada acto consciente, en cada paso firme que damos desde el corazón. Uno de los caminos budistas más poderosos para soltar este apego es la práctica del anatta, el concepto del no-yo. Buda enseñó que no hay un yo fijo, permanente, que necesite ser defendido o alimentado con elogios. Lo que creemos que somos, nuestra imagen, nuestros logros, nuestras posesiones, incluso nuestros pensamientos, son fenómenos impermanentes. Fluyen, cambian, desaparecen, y aferrarse a ellos solo genera sufrimiento. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar aprobación por algo que ni siquiera es real, que no permanece? El verdadero yo, según el budismo, no necesita ser aprobado. Solo necesita ser reconocido, abrazado, despertado. No tiene miedo al juicio ni sed de halagos. Es libre, silencioso, profundo. Vive en paz con lo que es. Cuando comprendemos esto, empezamos a vivir con más liviandad. Ya no nos paraliza el qué dirán, ya no nos obsesiona agradar, ya no sacrificamos nuestra verdad por aceptación momentánea. Aprendemos a decir no con firmeza y con amor. Aprendemos a expresar lo que sentimos sin necesidad de edulcorarlo. Aprendemos a caminar nuestro propio camino, aunque a veces sea solitario, porque sabemos que ese camino es auténtico. Y la autenticidad tiene un poder que ninguna aprobación externa puede igualar. Muchas personas viven atrapadas en relaciones, trabajos o estilos de vida que no les hacen felices, solo porque temen decepcionar a otros. El miedo al juicio, al rechazo, al abandono, los mantiene en cárceles doradas. Pero el budismo nos invita a cuestionar: ¿de qué sirve ganar la aprobación de todos si al final pierdes tu alma, tu paz, tu libertad? Esta es una pregunta que no puede responderse con la mente, sino con la experiencia. Y esa experiencia comienza cuando decidimos vivir con coraje. El desapego de la aprobación externa es, en realidad, un acto de amor propio. No se trata de volverse insensible, sino de honrar nuestra verdad por encima de todo. Cuando dejamos de buscar validación afuera, empezamos a encontrarnos. Y en ese encuentro descubrimos una fuente de seguridad que no depende de nada ni de nadie. Una seguridad que no se tambalea ante las críticas ni se infla con los halagos. Una seguridad que simplemente es. Esto también transforma nuestras relaciones. Cuando ya no necesitamos que el otro nos apruebe, podemos amarlo con más libertad. Ya no proyectamos nuestras carencias en él. Ya no le exigimos que nos valore para sentirnos valiosos. Podemos compartir desde la abundancia
no desde la necesidad. Podemos escuchar sin defensas, podemos dar sin esperar, podemos ser sin miedo. Practicar el desapego de la aprobación externa no significa vivir en rebeldía constante ni desafiar a todo el mundo. Significa vivir en coherencia. Significa que aunque nos afecten las opiniones ajenas, no las dejamos definirnos. Significa que, aunque valoremos los vínculos, no los anteponemos a nuestra verdad. Significa que, aunque respetemos a los demás, no traicionamos nuestra alma para complacerlos. Buda enseñó que la libertad es el fruto más dulce del camino espiritual. Y esa libertad comienza cuando soltamos las cadenas invisibles que nos atan a la mirada de los otros, cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué pensarán de mí? Y comenzamos a preguntarnos quién soy realmente. Esa pregunta, cuando se hace con sinceridad, abre puertas, despierta memorias, rompe máscaras, nos devuelve a casa. En este viaje de autoconocimiento es inevitable que algunos se alejen, que critiquen, que no comprendan, pero también es inevitable que otros se acerquen, que nos reconozcan desde el alma, que vibren con nuestra verdad. Porque cuando uno se atreve a ser auténtico, atrae lo auténtico. Y esa es la comunidad más poderosa, la que nace desde la verdad compartida, no desde la máscara sostenida. La práctica de la meditación también ayuda a soltar esta necesidad. En el silencio, uno se encuentra con lo que es, sin adornos, sin filtros, y al principio puede doler, puede incomodar. Porque aparece todo aquello que hemos reprimido para agradar, pero con el tiempo ese silencio se vuelve hogar, se vuelve refugio, y desde allí uno aprende a estar bien consigo mismo, incluso en medio del ruido externo. Hay una enseñanza budista que dice, la opinión de los demás es solo su karma, tu reacción a ella es el tuyo. Esto nos recuerda que no somos responsables de lo que los otros piensan o sienten sobre nosotros, pero sí de cómo lo tomamos, de cuánto poder les damos, de si dejamos que nos afecte o nos libere. Y en esa elección diaria se construye la verdadera madurez espiritual. Cuando ya no necesitas agradar, puedes ser honesto. Cuando ya no necesitas aprobación, puedes elegir con libertad. Cuando ya no dependes del elogio, puedes actuar con integridad. Esta es la base de una vida plena, no vivir para los demás, sino vivir desde ti. Y en ese vivir desde ti, paradójicamente, empiezas a inspirar, porque la autenticidad irradia, porque la coherencia toca almas, porque la libertad se contagia. Entonces, suelta la necesidad de que todos te entiendan, te aprueben, te aplaudan. Suelta la ilusión de que tu valor depende de sus palabras. Suelta la máscara que llevas para encajar. Y verás cómo, detrás de esa máscara, habita una luz que no necesita ser validada porque simplemente es. Esa luz eres tú. Si este mensaje te ha tocado, si sientes que te ha hablado directamente al corazón, te invito a seguir este camino con nosotros. Aquí compartimos enseñanzas profundas como esta, que no buscan agradar, sino despertar. Que no intentan complacerte, sino recordarte tu verdad. Así que suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad de almas que eligen vivir desde la autenticidad. Y prepárate para las próximas lecciones que seguirán transformando tu vida. La compasión hacia uno mismo como fundamento del amor verdadero. Uno de los malentendidos más comunes sobre el camino espiritual es pensar que la compasión es solamente un acto hacia el otro. Nos han enseñado a ser amables, a perdonar, a ayudar a los demás, a estar para quien lo necesita. Y sin duda, estas son expresiones nobles y necesarias, pero hay una compasión más urgente, más profunda, más transformadora que suele ser ignorada, la compasión hacia uno mismo. En el budismo, esta compasión interna no es una opción, es una práctica esencial, porque sin compasión hacia ti,
Cualquier acto hacia los demás nace de un vacío. Y un corazón vacío no puede sostener amor verdadero por mucho tiempo. Esta lección, aunque sencilla en palabras, es una de las más difíciles de aplicar, porque choca directamente con nuestras creencias más arraigadas. Hemos sido condicionados a ser duros con nosotros mismos. Nos tratamos con exigencia, con críticas, con vergüenza, con culpa. Nos empujamos a ser perfectos, a no fallar, a cumplir con expectativas imposibles. Y cuando no lo logramos, nos castigamos en silencio. Nos hablamos con dureza, nos negamos el perdón, nos cerramos al amor propio. ¿Cómo podemos hablar de amor al prójimo si no somos capaces de abrazar nuestras propias heridas? La compasión, en su raíz más profunda, no es lástima ni indulgencia. No es justificar errores ni evadir responsabilidades. Es la disposición sincera de mirar dentro de uno mismo con ternura, con paciencia, con aceptación. Es reconocer que somos humanos, que estamos aprendiendo, que estamos en camino. Es dejar de luchar contra nosotros y comenzar a acompañarnos. En la tradición budista se utiliza la metáfora del loto, una flor que brota del barro. Así también es nuestra alma. Nuestras sombras, nuestras caídas, nuestros errores no son enemigos a vencer, sino el terreno fértil desde donde puede brotar nuestra luz. Pero para que eso ocurra, necesitamos tratarnos con respeto, con suavidad, con amor. La falta de compasión hacia uno mismo genera un sufrimiento sutil pero constante. Nos mantiene en una lucha interna, en una guerra silenciosa entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Esa distancia entre la imagen idealizada y la realidad personal es un abismo que solo se sana con compasión. Porque no importa cuánto avances, cuántos logros acumules, si no sabes abrazarte en tu fragilidad, seguirás sintiéndote roto. Buda enseñó que no hay enemigo más peligroso que la mente no entrenada. Y una mente sin compasión se convierte en verdugo. Nos juzga por lo que sentimos, nos culpa por lo que deseamos, nos castiga por lo que no controlamos. Y así, la vida se convierte en una carrera agotadora, donde la meta siempre se aleja, donde la paz nunca llega, donde la felicidad se posterga. Practicar la compasión hacia uno mismo comienza con la observación, notar cómo nos hablamos, qué nos decimos cuando fallamos, cuando estamos tristes, cuando sentimos miedo. ¿Nos consolamos o nos atacamos? ¿Nos comprendemos o nos despreciamos? La mayoría descubrirá con honestidad que su voz interna es más dura que cualquier enemigo externo. Y ahí es donde comienza el cambio. No podemos callar esa voz de un día para otro, pero sí podemos empezar a responderle con otra, con una voz que diga, está bien no estar bien, es humano equivocarse, estoy aquí para ti. Esa voz no viene de la mente, viene del corazón, y para escucharla hay que aquietarse, respirar, sentir, permitirse ser vulnerable. La meditación budista sobre metta o amor bondadoso es una herramienta poderosa para cultivar esta compasión. En ella, uno comienza deseando bienestar a sí mismo, que yo sea feliz, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento. Al principio puede parecer forzado, puede incluso generar resistencia. Muchos se sienten incómodos deseándose amor, como si no lo merecieran, pero justamente por eso es necesario. Repetir estas frases es como sembrar semillas en un terreno árido. Con el tiempo, esas semillas germinan, y lo que antes era autocrítica se transforma en autoaceptación. Lo que antes era rechazo se convierte en cuidado. Lo que antes era castigo se vuelve comprensión. La compasión hacia uno mismo también implica establecer límites, no permitir abusos, no callar ante la injusticia, no ceder ante la manipulación.
Muchas veces el autoabandono se disfraza de sacrificio. Nos entregamos a los demás esperando amor a cambio, y cuando no lo recibimos, nos sentimos traicionados. Pero en realidad, nos hemos traicionado a nosotros mismos. La verdadera compasión sabe decir no cuando es necesario. Sabe retirarse cuando el alma lo necesita. Sabe proteger su paz por encima de cualquier vínculo. Amarte no es egoísmo, es la base de todo amor auténtico. Porque solo quien se ha abrazado en su dolor puede sostener el dolor del otro sin juicio. Solo quien ha sido paciente consigo puede tener paciencia con los demás. Solo quien ha aprendido a perdonarse puede ofrecer un perdón sincero. Esta es la gran paradoja. Cuanto más te enfocas en ti con compasión, más puedes expandirte hacia los demás con amor verdadero. El camino budista no es un camino de perfección, es un camino de despertar. Y despertar es darte cuenta de que no necesitas ser otra versión de ti para merecer amor. No necesitas cumplir con una lista de virtudes ni erradicar todas tus sombras. Solo necesitas estar presente contigo. Ser testigo amable de tu proceso, acompañarte con respeto, honrar tu humanidad, porque esa humanidad, con todas sus luces y sombras, es sagrada. También es importante recordar que la compasión hacia uno mismo no es un estado permanente, sino una práctica continua. Habrá días en que caigas de nuevo en la autocrítica, días en que te sientas indigno, culpable, frustrado. No se trata de evitar esos días, sino de saber qué hacer cuando llegan. Volver a ti, respirar contigo, escucharte sin prisa, repetirte, estoy aquí, no te dejo solo, estamos juntos en esto. Esa es la voz que sana, esa es la voz que transforma. En nuestra sociedad se valora más la exigencia que la ternura. Se premia la productividad, la eficiencia, el resultado. Pero el alma no sigue ese ritmo. El alma florece cuando se siente segura, cuando se siente aceptada, cuando se siente amada. Y nadie puede darle eso al alma excepto tú mismo. Así que comienza por ahí. No esperes a que los demás te valoren. Valórate tú. No esperes a que te entiendan. Entiéndete tú. No esperes a que te abracen. Abrázate tú. Recuerda también que no estás solo en este proceso. Todos los seres humanos, en algún nivel, están lidiando con su dolor, sus miedos, sus inseguridades. Todos estamos aprendiendo a amarnos, a cuidarnos, a perdonarnos. Y saber esto puede darte consuelo. Puede recordarte que tu camino es válido, que tu esfuerzo es sagrado, que tu humanidad es compartida. Si hoy te sientes cansado, perdido o roto, no te exijas más. No intentes arreglarte como si fueras un objeto. Eres un ser vivo, sensible, profundo. Mereces descanso, mereces amor, mereces compasión. Y ese merecimiento no depende de lo que hagas, sino de lo que eres. Eres suficiente, siempre lo has sido. Esta es la tercera gran lección del budismo para cambiar tu vida. Trátate con la misma compasión que darías a un niño herido, a un amigo en duelo, a un ser amado en su momento más vulnerable, porque tú también eres ese ser amado. Tú también mereces ternura. Tú también necesitas tu propia presencia. No te abandones, no te rechaces, no te exijas perfección. Solo quédate contigo y desde ese lugar todo comenzará a florecer. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si sientes que estas palabras te han recordado algo que habías olvidado, te invito a seguir explorando este camino con nosotros. Suscríbete al canal. Forma parte de esta comunidad que se acompaña, que se cuida, que se recuerda mutuamente el valor de la compasión. Porque juntos, en esta práctica de amarnos con sinceridad, estamos construyendo un nuevo mundo desde dentro. El silencio interior como camino a la sabiduría y la transformación profunda. Vivimos en un mundo que teme al silencio,
Un mundo que parece moverse al ritmo frenético de las palabras, los estímulos, los juicios, las respuestas inmediatas, las notificaciones constantes, las opiniones que se lanzan como flechas sin reflexión ni profundidad. En medio de ese ruido abrumador, el budismo se presenta como un susurro que invita a volver al origen, el silencio interior. No un silencio vacío o forzado, sino un silencio pleno, fértil, lleno de presencia. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de conflicto. Un estado de profunda atención donde, por fin, podemos escuchar lo que importa. Nuestra propia verdad, la voz del corazón, la sabiduría que brota solo cuando calla la mente condicionada. Buda no gritaba, no imponía. Enseñaba desde el silencio, desde la contemplación, desde la calma que nace cuando uno deja de resistirse a lo que es. Y esa calma es lo que más falta nos hace hoy. El ruido exterior tiene una raíz interna. Nuestra mente es como un mono inquieto, saltando de pensamiento en pensamiento, de juicio en juicio, de miedo en miedo. Y en ese movimiento incesante nos desconectamos del presente, de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, de nuestra esencia. El silencio interior no se alcanza apagando el mundo, sino aprendiendo a no reaccionar ante él. No se trata de ir a una cabaña en el bosque, aunque eso pueda ayudar, sino de cultivar una actitud de presencia incluso en medio del caos. Se trata de entrenar la mente para no dejarse arrastrar por cada estímulo, por cada emoción, por cada historia que construimos sobre lo que vivimos. Porque la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de lo que pensamos sobre lo que ocurre. Y solo en el silencio podemos ver esa diferencia. La práctica budista del noble silencio nos enseña que hablar menos no es reprimirnos, sino liberarnos. Que hay una sabiduría que solo emerge cuando dejamos de llenar el vacío con palabras innecesarias. Que muchas veces lo que más cura no es una respuesta, sino una escucha atenta, sin interrupciones, sin juicios, sin prisas. Y esa escucha comienza por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos damos el tiempo para simplemente estar con lo que sentimos, sin querer entenderlo, analizarlo o solucionarlo? ¿Cuántas veces nos permitimos sentir tristeza, ira, miedo o soledad sin distraernos, sin correr hacia afuera, sin querer taparlo con ruido? Muy pocas, porque no nos han enseñado a estar con nosotros en el silencio. Nos han enseñado a escapar, a huir hacia el hacer, el decir, el demostrar. Pero el alma no necesita demostraciones, necesita presencia, necesita silencio. El silencio interior es el espacio donde nace la claridad. Cuando dejamos de alimentar los pensamientos compulsivos, aparece una calma suave, serena, que no depende de las circunstancias. Esa calma no es pasividad ni resignación. Es poder, es fuerza que no necesita imponerse, es sabiduría que no necesita exhibirse, es comprensión que trasciende las palabras. Y es desde esa comprensión que podemos actuar con verdadero discernimiento, tomar decisiones no desde el impulso o el miedo, sino desde la quietud del ser. En el silencio aprendemos a distinguir lo esencial de lo superfluo, lo real de lo ilusorio, lo urgente de lo importante, porque cuando la mente calla, el alma habla. Pero acceder a ese silencio requiere práctica, requiere disciplina. No es algo que se logra de inmediato. Al principio, cuando uno intenta quedarse en silencio, aparece todo lo que habíamos reprimido. Pensamientos obsesivos, emociones no procesadas, memorias dolorosas. Y eso puede asustar, pero es parte del proceso. El silencio actúa como un espejo, nos muestra lo que hay, sin filtros, nos enfrenta a nosotros mismos, y ahí comienza la purificación. No como un acto de lucha, sino como un acto de rendición. Aceptar lo que hay, respirar con ello, permitir que se exprese y que se disuelva. Cada vez que lo hacemos, el ruido disminuye, la mente se aquieta,
el corazón se abre. En ese estado de silencio profundo ocurre algo maravilloso. Sentimos que no necesitamos nada para estar en paz. No necesitamos tener razón. No necesitamos defendernos. No necesitamos agradar. No necesitamos alcanzar nada, porque ya estamos completos, ya somos. Y ese reconocimiento transforma nuestra forma de estar en el mundo. Nos volvemos más receptivos, más compasivos, más presentes, no porque lo intentemos, sino porque dejamos de interferir con lo que ya somos en esencia. El silencio no agrega nada, solo quita lo que estorba, lo que oculta, lo que confunde. Además, el silencio nos conecta con el misterio, con lo que no se puede nombrar, con lo sagrado, no desde la religión, sino desde la experiencia directa de lo trascendente. En el silencio profundo sentimos que formamos parte de algo mayor, que no estamos separados, que somos uno con la vida, con la existencia, con el todo, y esa sensación de unidad, de conexión, es la fuente más pura de paz. Ninguna palabra puede darte eso, ningún conocimiento intelectual, solo la experiencia viva del silencio. Por eso, muchos maestros budistas dedican largos períodos a retiros en completo silencio, porque saben que allí se produce la alquimia real, allí se renueva el alma, allí se sana lo que las palabras no alcanzan. Pero no necesitas irte al Himalaya para encontrar ese silencio. Puedes comenzarlo ahora, cerrando los ojos, sintiendo tu respiración, observando tus pensamientos sin engancharte, dejando que todo pase como nubes en el cielo, volviendo una y otra vez a la hora. El silencio interior también transforma nuestras relaciones. Cuando aprendemos a estar con nosotros sin necesidad de hablar, también podemos estar con los demás desde la escucha profunda. Ya no necesitamos imponer nuestro punto de vista. Ya no respondemos automáticamente. Aprendemos a esperar, a comprender, a ver más allá de las palabras del otro. Porque sabemos que muchas veces lo que se dice no es lo importante, sino lo que se calla. Y desde ese lugar podemos ofrecer una presencia sanadora, una mirada que no juzga, un silencio que abraza. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el verdadero regalo es escuchar. Y para escuchar, primero hay que silenciar la mente, apagar el ruido interno, suspender el juicio, vaciarse de uno mismo para hacer espacio al otro. Esa es la compasión en acción. Y solo se logra desde el silencio. El silencio también nos enseña a soltar el control, a confiar, a no tener que entenderlo todo, a aceptar que hay cosas que simplemente son, que no necesitan explicación, que no necesitan solución, que solo necesitan ser vividas, y esa aceptación nos da libertad, porque dejamos de pelear con la vida, dejamos de querer que las cosas sean diferentes, dejamos de resistir lo que es, y en esa rendición encontramos paz. La práctica del silencio puede parecer simple, pero es profundamente transformadora. No se trata solo de no hablar, sino de no reaccionar, de no interferir, de no forzar. Se trata de permitir, de fluir, de observar, y poco a poco esa actitud se vuelve parte de ti. Ya no necesitas hablar tanto, ya no necesitas explicar todo, ya no necesitas justificarte. Te vuelves más sereno, más consciente, más tú. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que lo que antes buscabas afuera, la paz, la claridad, el amor, siempre estuvo dentro, solo que no lo podías escuchar por el ruido. El silencio no crea nada, solo revela lo que siempre ha estado. Y eso es suficiente. Por eso, si sientes que tu vida está llena de ruido, de confusión, de cansancio mental, tal vez lo que necesitas no sea más información, más estímulo, más respuestas. Tal vez lo que necesitas sea silencio, un silencio que no juzga, un silencio que acoge, un silencio que cura.
Comienza por 5 minutos al día. Solo siéntate, respira, observa, no hagas nada, no busques nada, solo quédate contigo y verás cómo, poco a poco, algo cambia, algo se aligera, algo se abre. Ese algo es tu verdadera naturaleza, es tu alma recordando quién es, y eso no tiene precio. Esta es la cuarta gran lección budista para cambiar tu vida por completo. Abraza el silencio, no como una técnica, sino como una forma de estar, como un espacio sagrado al que puedes volver cada vez que te pierdes, como un refugio donde siempre serás bienvenido, porque el silencio no te exige, no te juzga, no te pide nada, solo te recibe, y en ese recibir encuentras lo que tanto has buscado. Si esta enseñanza ha resonado en tu interior, si sientes que te ha recordado una verdad que ya sabías, pero habías olvidado, te invito a continuar este camino con nosotros. Suscríbete al canal, acompáñanos en este viaje hacia lo esencial, hacia lo real, hacia lo que no se puede decir con palabras, pero se puede sentir en el silencio. Porque juntos, en este espacio de calma, podemos descubrir una nueva forma de vivir, más profunda, más libre, más verdadera. Vivir desde el interior y no desde la comparación. La libertad de ser uno mismo. Una de las trampas más profundas en las que cae el ser humano moderno es la comparación. La mente, condicionada desde muy temprano, tiende a medirse constantemente con lo externo. Compara el cuerpo, la inteligencia, los logros, las posesiones, las emociones, las historias de vida. Compara lo que tiene con lo que no tiene, lo que hace con lo que otros hacen, lo que es con lo que otros parecen ser. Y en ese hábito silencioso pero constante se pierde su centro, su autenticidad, su paz. El budismo, como vía de despertar, no solo reconoce este patrón, sino que lo desenmascara como una de las causas más sutiles del sufrimiento humano, porque la comparación, aunque parezca inofensiva, no es neutral. Está teñida de juicio, de apego, de deseo, de rechazo, de carencia, y donde hay juicio, no hay compasión. Donde hay deseo, no hay paz. Donde hay carencia, no hay libertad. Vivir desde la comparación es vivir desde una ilusión que dice que hay un ideal que debes alcanzar, que hay un otro que debes superar, que hay una versión de ti que no es suficiente. Y esa ilusión genera ansiedad, frustración, agotamiento, envidia, miedo. Porque no importa cuánto avances, cuánto logres o cuánto cambies, siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes. Siempre habrá un estándar nuevo, una meta más alta, una apariencia más pulida. La comparación convierte la vida en una carrera interminable donde nadie gana, porque incluso el que llega a la cima lo hace con el peso del vacío. El budismo nos invita a soltar ese juego, a salir del círculo vicioso de mirar hacia afuera para recuperar la mirada hacia adentro, no desde el ego ni la indiferencia, sino desde el reconocimiento profundo de que cada ser humano es único, irrepetible, sagrado, que cada camino es diferente, que no hay dos procesos iguales, que no se puede comparar una flor con un árbol, ni una luna con un río. Cada uno tiene su ritmo, su belleza, su propósito, y pretender uniformidad es ignorar la verdad esencial de la existencia. La diversidad es la expresión de lo absoluto. Aceptar esto no solo libera, sino que transforma la forma en que habitamos el mundo. Vivir desde el interior significa dejar de pedirle al mundo que te diga quién eres. Significa dejar de buscar validación en las redes sociales, en las miradas ajenas, en las cifras, en los reconocimientos. Significa comenzar a escuchar la voz que siempre ha estado allí, pero que ha sido opacada por el ruido exterior. Esa voz no grita, no exige, no manipula. Esa voz susurra, espera,
acompaña, y solo puedes oírla cuando dejas de compararte, cuando sueltas la necesidad de ser como otro, cuando decides simplemente ser tú. Pero ser uno mismo no es un eslogan, es un acto de valentía. Implica enfrentarte a tus miedos más profundos, el miedo al rechazo, a la crítica, al abandono. Implica aceptar partes de ti que has ocultado por años. Implica reconocer tus dones sin arrogancia y tus sombras sin vergüenza. Implica dejar de construir una imagen para empezar a habitar tu verdad. Y esa verdad, aunque al principio sea incómoda o desconocida, es el terreno fértil donde florece la autenticidad. El budismo enseña que el apego a la imagen de uno mismo es otra forma de sufrimiento. Cuando te identificas con lo que crees que deberías ser, te alejas de lo que eres. Y esa distancia se siente. Se siente como ansiedad, como insatisfacción, como desconexión. Pero cuando te permites ser, cuando te miras con compasión, cuando te das permiso para no encajar, algo cambia. Comienzas a respirar con más libertad. Comienzas a actuar con más coherencia. Comienzas a vivir con más sentido. La comparación también destruye la gratitud, porque en vez de valorar lo que tienes, te enfocas en lo que te falta. En vez de honrar tu camino, envidias el de los demás. En vez de mirar la luz que hay en ti, deseas la que crees ver en otros. Y así, la vida se vuelve una constante sensación de escasez, de deuda, de insuficiencia. El antídoto a esto es el reconocimiento. Reconocer lo que eres, lo que has vivido, lo que has superado, lo que estás construyendo. No desde el ego, sino desde el corazón. Reconocer que tu proceso es válido, que tu tiempo es perfecto, que tu ritmo es sagrado. Vivir desde el interior también significa tomar decisiones desde el alma, y no desde la apariencia. Significa hacer lo que sientes correcto, aunque no sea popular. Significa decir sí cuando todo el mundo dice no, y decir no, aunque todos esperen un sí. Significa honrar tu camino incluso cuando es solitario, porque sabes que es verdadero, porque sabes que es tuyo, porque sabes que es lo único que puede darte paz. Cuando uno deja de compararse, descubre que no necesita competir, que no necesita demostrar, que no necesita ganar, porque la vida no es una competencia, es una danza, y cada quien tiene su paso, su música, su forma. Cuando uno deja de compararse, empieza a admirar, a celebrar al otro sin sentir menos, a inspirarse sin copiar, a compartir sin miedo, porque entiende que la abundancia no se agota, que la luz no se divide, que la belleza es más grande cuando se reconoce en todos. La práctica de vivir desde el interior requiere atención constante. La mente, por hábito, volverá a compararse. Verás algo en alguien y pensarás, yo no soy así, yo no tengo eso, yo debería haber logrado más. Pero en ese momento puedes detenerte, respirar, observar y elegir de nuevo, elegir regresar a ti, elegir recordar que estás en tu camino, que no hay prisa, que no hay medida, que no hay premio, solo la experiencia viva de ser tú, aquí y ahora. El budismo nos ofrece herramientas para este regreso. La meditación es una de ellas. Meditar no es escapar, es volver, volver al cuerpo, a la respiración, al instante presente. Y desde ahí, observar los pensamientos sin juzgarlos, las emociones sin resistirlas, la experiencia sin adornos. Ese espacio interno se va fortaleciendo, y cuanto más habitas en él, menos necesitas compararte, porque descubres que lo que buscabas afuera ya está dentro. Otra herramienta es la contemplación. Observar la naturaleza, el arte, la vida misma, sin querer poseerla, sin querer entenderla, solo apreciarla. Y entonces ves que todo tiene su lugar, su ciclo, su sentido, y te das cuenta de que tú también,
que no estás fuera del orden, que no estás atrasado, que no estás perdido, solo estás en tu proceso. Y eso está bien. También es importante rodearte de personas que valoren tu autenticidad, que no te empujen a competir, que no te midan por tus logros, que no te comparen con nadie. Personas que te miren y te digan, está bien ser tú, porque esas personas te recuerdan lo que ya sabes, pero a veces olvidas, que eres suficiente, que eres valioso, que eres amado, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y si no encuentras aún esas personas, conviértete tú en esa voz, en ese espacio, en ese refugio. Sé tú quien se diga, estoy haciendo lo mejor que puedo, mi camino es válido, no necesito ser como nadie más. Repite esas frases, escríbelas, medítalas, háblatelas como le hablarías a alguien que amas profundamente, porque tú también mereces ese amor, sobre todo de ti. Esta quinta lección budista es una invitación a soltar el juego de las apariencias, de la competencia, de la constante comparación. Es una invitación a volver al centro, a vivir desde adentro, a reconocer tu valor más allá de cualquier estándar, a ser tú, en tu forma más pura, más libre, más real, y desde ahí construir una vida que te represente, que te abrace, que te refleje. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, si ha tocado una fibra que estaba dormida, te invito a seguir este viaje con nosotros. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que elige vivir desde la conciencia, desde la autenticidad, desde el alma. Porque sólo así, juntos, podemos crear un mundo donde cada uno brille con su propia luz, sin miedo, sin máscaras, sin comparaciones.